Hola, vamos a ver ahora el caso case. Esa es una de las estructuras de control de PSQL. El case se compone, vamos a ver si lo podemos escribir en español. Case es caso, ¿cierto? Entonces, caso. Entonces el caso será cuando una condición, entonces va a ser algo acá. Va a ser algo acá. Cuando se dé otra condición, entonces cuando se da otra condición, entonces hará esto. Y cuando se dé otra situación, entonces hace esto. Y finalizamos. Vamos a borrar esto. Fin del caso. Aquí yo hice un esquema analizando tres casos, pero yo podría analizar un solo caso, o analizar dos casos, o analizar tres casos, o cuatro, o cinco. Puedo analizar los casos que sean. Puedo tener uno, puedo tener dos, puedo tener tres, más de uno, y puedo tener varios casos. Y con cada caso, con cada condición, recuerde que aquí tenemos la condición. Aquí tenemos la condición. Aquí tenemos otra condición. Y aquí otra condición. Ahí tenemos nuestras condiciones. Ahí tenemos nuestras condiciones. Esa es la estructura del case. El caso o case, cuando se dé estas condiciones, entonces haz esto. Cuando se dé esta otra condición, entonces haz esto. Y cuando se dé esta condición, entonces haz eso. Bien, entonces vamos a hacer como hicimos con el if, a ponerle su traducción. En este caso, caso es case. Case. El cuando es el when. Perdón, escribí mal.
es el when. Y el entonces es el then. ¿Okay? Siempre así. When, then, when, then. El caso, cuando se dé esa condición, entonces a esto. Cuando se dé esa otra condición, entonces a esto. Cuando se haya una condición, esa es condición 1, condición 2, vamos a hacerlo mejor. Condición 1. Condición 2, condición 3. Condición 2 y condición 3. Como les decía, puedo tener múltiples condiciones o puedo tener también en el case una sola condición. Es según su necesidad, según la necesidad que ustedes tengan. Entonces, esa es la estructura. Case, que es el caso, este caso, cuando la condición 1 sea verdadera, entonces va a ser esto. Cuando, en la condición 2, cuando sea verdadera, va a ser esto. Y la condición 3, cuando sea verdadera, va a ser eso. Recuerden, como habíamos hablado, que las condiciones, vamos a dividir aquí, las condiciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. O puede ser falsa. Esa es la condición, verdadera o falsa. Por ejemplo, la condición 1, en la 1, yo podría decir que un monto sea menor a 1000. En la condición 2, yo puedo decir que el monto no, o puedo, sí, puedo también el monto mayor a 1000. Entonces aquí en la condición 1, si el monto, yo tengo un monto que son 300 y pregunto aquí, cuando la condición es 300, ¿es verdadero? No, no es verdadero porque la condición me dice que sí, es verdadero porque es menos de 1000. Ahí se da cumple, en la 1 se cumple con 300. Pero si yo le digo que si el valor es acá, si el valor es 4000, no va a hacer eso. Si el valor es 4000, no va a hacer eso, porque ahí la base cumple si el valor es menos de 1000. En la condición 1 yo puse que el valor sea menos de 1000.
y aquí yo estoy poniendo 4.000. Entonces no se va a ejecutar eso. En la 2, si yo le pongo los 4.000, si estamos viendo los mismos 4.000, ahí sí va a ser esto. Porque yo digo que el monto sea mayor a 1.000 y 4.000 es mayor que 1.000. Va a ser esto. Esto funciona exactamente igual que el if. Funciona igual que if. Entonces esa es la estructura. Case, when, la condición, entonces a esto. Igual que también igual que el if, yo puedo tener al final, igual que el if, el else. Puedo tener aquí el else. Entonces, de lo contrario, hace esto. Y aquí sí pongo el fin. Aquí también lleva el else. De lo contrario. Y aquí en case. Funciona exactamente igual que el if. Tengo el when. De lo contrario, por ejemplo, si yo ahorita si yo pongo, por ejemplo, 0, si yo el valor que estoy evaluando es 0, por ejemplo, si el caso que evalúo es 0, si estoy evaluando 0, el monto que de la entrada, el monto que recibí por pantalla es 0. Entonces yo pregunto aquí, ¿es 0? Cuando la condición es 0, entonces a esto. ¿Es 0? Sí, aquí se da también. Aquí se da que es 0. Pero vamos a forzar que aquí en vez de decir menor que 1.000, vamos a ponerle igual que 1.000. Igual que 1.000. Entonces, la primera condición ahora la cambiamos. Ahora decimos, el caso cuando la condición sea 0. Cuando la condición sea que el monto es 1.000, tiene que ser 1.000. Y el monto que recibí por pantalla es 0. ¿Se cumplió? No, no se cumplió. Entonces no va a hacer nada. Viene acá abajo. Me pregunta, cuando el monto que se recibió, es la condición 2, es mayor a 1.000 y yo lo que tengo es 0, tampoco se cumple. Vamos a poner que la tercera condición es, vamos a poner la tercera condición que nos la pusimos aquí. Tercera condición, monto menor que 0. Entonces yo pregunto, en la tercera condición, el monto que yo recibí, que fue 0, ¿es menor que 0? No, el monto que yo estoy recibiendo es 0. Entonces no va a ser esto. De lo contrario, se va a ir por aquí, se va por el else. De lo contrario, se va a ir por el else.
porque no fue ninguna de las tres condiciones. El monto que recibí no va por ninguna de las tres condiciones. El monto que recibí ni es igual a 1000, ni es mayor que 1000, ni es mayor que 1000, ni es menor que 0. Ni es menor que 0. El monto que recibí es 0. Por tanto, se va a ir por aquí, porque por aquí es que se van cualquiera que no sea ninguna de las tres condiciones. Aquí de lo contrario se va a ir porque no fue ninguna de las tres condiciones. Si se hubiera dado la condición primera, que si el monto fuera 1000, que recibí por pantalla, el valor fue 1000. Vamos a ponerle 1000. Si el valor por pantalla fue 1000, se va en esta condición. ¿Por qué? Se va en esta condición porque yo le digo, esa condición dice que sea igual a 1000. Como el monto que yo puse fue 1000, entonces se va por esta condición. Si quieren que le explique de nuevo el case, que es muy parecido al if, el case, con gusto vuelvo y se lo explico. Hasta luego.